Los temas del primer parcial son adolescente, joven, planificación familiar, enfermedad de transmisión sexual, alcoholismo, sustancias psicoactivas. Se supone que hasta allí ya vimos los temas, ¿no? Sí, Luego, para el doctor. segundo parcial, viene adulto, obesidad, nutrición, ejercicio, tabaquismo. ¿Sí? O sea que este tema supuestamente entraría para el segundo parcial. ¿Sí? Pero de todos modos hay que darlos porque a veces pueden aparecer algunas preguntas, porque recuerden que esas preguntas a veces se selecciona, el doctor las selecciona por la parte de la plataforma y ya puede sacar, puede sacar algunas preguntas de esto de tabaquismo por la parte de dependencia de sustancias. ¿Listo? Y intentaremos revisar algo de adulto. ¿Listo? De adulto maduro. ¿Listo? Para ir adelantando temas, lo que más podamos. Bueno, profe. A ver, profe. ¿Cómo? Listo, entonces hablemos de tabaquismo un poco. Como introducción, muchachos, entender que el tabaquismo, pues, es una enfermedad crónica, hay que tomarlo así, ¿listo? No verlo olímpicamente, hay que verlo como si fuera una hipertensión, una diabetes, una dislipidemia, una enfermedad coronaria. Ese paciente tiene una enfermedad crónica, ¿cierto? Es adictiva, o sea, el paciente tiene una dependencia de esa sustancia, ¿sí? Entendemos que el tabaco tiene una sustancia que es una metilxantina, en este caso la cafeína, que puede generarnos adicción. Mire que es una causa importante de muerte en el mundo, pero que puede ser prevenible de alguna manera si, digamos, si se realizaran pues campañas, y si hiciera prevención relacionada con el consumo de esta sustancia, ¿cierto? Y genera mucha discapacidad, ¿cierto? Un paciente con tabaquismo, recuerden que el tabaquismo acelera la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, acelera otras patologías como los cáncer, ¿cierto? Entre otras, ¿no? Entonces genera bastante discapacidad. Un paciente con una enfermedad cerebrovascular secundaria pues, a sus enfermedades crónicas, pero adicional al tabaquismo, pues puede generar pues, hemiparesias, suparesias o hemiplegias, ¿cierto? Dependiendo de la lesión que tenga, fallas cardíacas por infarto al miocardio, los pacientes quedan discapacitados. ¿Sí? Un cáncer, pues también, dependiendo de dónde sea el daño, pues puede causar algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Y muerte, obviamente. Muchos de estos problemas de tabaquismo están influenciados por la personalidad, ¿cierto? Por eso el análisis de la personalidad en estos pacientes podría ser, digamos, algo interesante. El manejo con especialidades que nos apoyen en ese sentido podría también pues ofrecer una ayuda. Está influenciada por la familia, ¿no? Entonces todos los padres, madres han fumado, entonces eso sigue tras generaciones con los mismos hábitos. Los educadores, ¿cierto? Pues ya sean los padres o las personas que están a su alrededor, pues influyen, que están en cargo de su educación, pueden estar influyendo dentro de este tipo de adicción, ¿cierto? Los amigos, ¿sí? Los entornos familiares, los amigos, pues especialmente en la adolescencia, donde pues hay grupos que también de amigos que generan influencias importantes, ¿cierto? Y se ha visto también una generación, algo relacionado con la parte genética, ¿cierto? Entonces, es posible que yo realice un familiograma en un paciente de estos, revise hábitos de estos
¿sí? Y se vea tras generaciones, digamos, uso de tabaco, ¿no? Pues además de que ha estado influenciado por la familia, puede haber, digamos, aquí evoluciones genéticas que pueden influenciar, digamos, las adicciones. Entonces, recordemos que la nicotina tiene un gran poder adictivo. Yo estaba ahorita hablando es que de la cafeína, ¿no? Le recordemos que tomo la nicotina también es una metilsantina, ¿cierto? Y pues ahí el tabaco, ¿no? Tiene un poder adictivo, pues menos tal vez que de pronto un opiáceo, ¿no? O una benzodiazepina, pero igual está ahí, ¿ok? Es un problema de salud pública importante, precisamente por toda la enfermedad que causa, por toda la discapacidad que causa y por todas las muertes que causa a nivel mundial, ¿sí? Entonces, es de importancia en relación a la salud pública el problema del tabaco, por eso muchas de las políticas que se hacen, pues salen a través de estos ministerios, ¿cierto? Y dentro de los entes gubernamentales y de salud para poder, digamos, influenciar sobre el no uso de esa sustancia. Ustedes ven, todas las campañas que se han hecho de tabaquismo de alguna manera han funcionado. Digamos, por ejemplo, el no fumar dentro de las discotecas, crear solo espacios para ese tipo de tabaquismo, ¿cierto? De pronto todas esas laminitas que aparecen en las cajas de cigarrillos, donde muestran pues algunas imágenes traumáticas para que las personas pues lo piensen antes de fumarse un tabaco o un cigarrillo, ¿no? Sin embargo, pues ven ustedes que pues, muchas personas a pesar de eso lo usan, ¿no? Pero hay otras que pues han logrado ser influenciadas y se ha tratado de evitar en esas personas el consumo. Miren que en el mundo existen aproximadamente 1.200 millones de individuos que fuman, ¿sí? El consumo se hace más en hombres que en mujeres, sin embargo, las mujeres pues han intentado igualar esta relación, ¿cierto? Ya se está ¿Están en el carro o están acá arriba? En mujeres, por ejemplo, se ha visto su inicio a edades mucho más tempranas que en hombres, ¿cierto? Sin embargo, uno se pone a hablar con pacientes y de hace muchos años el consumo del tabaco se hace de edades pequeñas, ¿sí? Ustedes van e interrogan a un paciente, por ejemplo, San Juan de Dios. Un paciente de eso le puede decir a usted que desde los 12, 14 años usaba cigarrillo, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo que no es tan nuevo, es algo que viene de muchos años atrás, ¿cierto? Y pues obviamente depende de muchas cosas. Miren que en los países en vías de desarrollo fuma casi el 50% de los hombres y aproximadamente el 7 a 10% de las mujeres, pero como ya les dije, esto se ha ido, digamos, nivelando, entonces ese porcentaje de mujeres ya pues puede estar llegando también a un 35%, ¿cierto? Y como les decía, los costes sanitarios y sociales que se derivan pues, de todo el consumo de tabaco son bastante elevados. ¿Sí? Precisamente por eso es una situación, una enfermedad crónica que toca que tener por parte de los entes gubernamentales mucho interés para su prevención, ¿listo? En el consumo. ¿Qué enfermedades podemos encontrar relacionadas con tabaco? Entonces, hablemos, mire que aquí hay más de 6 millones de muertes anuales en todo el mundo debido al tabaco. Hacia el año más o menos 2020 se hablaba de que iban a morir unos 10 millones de personas cada año a consecuencia del consumo de tabaco. ¿Sí? Y entonces las enfermedades que tal vez de pronto pueden relacionarse más con el consumo de este
podría ser el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cardiopatía isquémica, ¿cierto? Son como, pues, las patologías que más usted encuentra relación con este problema. Y si usted ve, la cardiopatía isquémica o las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí está, digamos, liderando esa enfermedad. No existe un umbral, muchachos, de seguridad para el tabaco. No es que sepamos si un tabaco, fumar solo uno es la dosis adecuada, o 2 o 3, no. ¿Sí? No sabemos. Entonces, pues, lo mejor es decir al paciente no fumar, ¿cierto? No, sí, fúmate uno que eso no te hace daño, no. Eso, pues, no lo sabemos bien. Pero claramente, pues, si nosotros aplicamos, por ejemplo, el índice paquete año en los pacientes y encontramos riesgos altos, generalmente los vemos relacionados con mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la enfermedad, con el tabaquismo, ¿cierto? Como el EPOC o el cáncer pulmonar. Entonces, sí está muy relacionado con el consumo. O sea, si entonces yo más consuma, claramente voy a tener más probabilidad de tener esas enfermedades. Hablemos un poco de las enfermedades respiratorias. Entonces, mire, le puede aparecer un 20-25% de los fumadores. Sí, yo puedo tener pacientes, muchachos, increíblemente que han fumado toda la vida, llevan 30 años fumando y se fuman una cajetilla al día y resulta que no tienen una sola cicatriz. Sí, puede pasar. Pues, mire que no todos tienen que desencadenar una enfermedad. Estamos hablando de un 20-25%, de 100, un 20-25% de esos pacientes van a desarrollar la enfermedad, bronquitis crónica o enfisema pulmonar. ¿Sí? Hay que entender que los asmáticos, pues, que fuman, obviamente tienen mayor riesgo de hacer agudizaciones de crisis asmáticas, ¿cierto? O de ser recurrentes en sus crisis asmáticas, ¿cierto? Entonces, pues, obvio, sus pacientes, pues, lo ideal es que no usen tabaco o cigarrillo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que a veces no solamente la nicotina es la que hace daño, pues la nicotina básicamente es lo que nos engancha al uso del tabaco, pero lo que puede hacernos más daño es todos los componentes que puede tener un producto de estos, ¿cierto? Entonces tiene muchos radicales libres y sustancias irritantes, ¿cierto? Que digamos, se esparcen a través de este humo del tabaco y puede generar efectos de enfermedad importantes, ¿no? Generando de pronto inflamaciones o respuestas inmunológicas inadecuadas, intentando el cuerpo de pronto combatir todas esas sustancias radicales libres que están, digamos, está siendo expuesto a nuestro cuerpo. Claramente, pues, las enfermedades respiratorias pues se vuelven más prevalentes, especialmente las infecciosas, en estos pacientes con tabaco. Entonces se encuentra el paciente que fuma de pronto con más recurrentes gripas, de pronto episodios de gripas que se complican con neumonías, ¿sí? O infecciones bacterianas, infecciones de la vía respiratoria superiores, más frecuentemente, ¿cierto? Y obviamente, pues, neoplasias que pueden arrancar desde la vía oral, ¿no? En la parte de las enfermedades cardiovasculares, hay un estudio que se inició desde el año 1994, el estudio de Framingham. Digamos, ese estudio, pues, ha evaluado muchas cosas, pero especialmente la enfermedad cardiovascular. Framingham es un pueblo de Boston, ¿sí? Un pueblo de Boston, cercano a la Universidad de Massachusetts, en Harvard, ¿cierto? Donde, pues, esta población está utilizada para hacer análisis de varios casos, una gran población. Entonces, miren que en las enfermedades cardiovasculares
en este estudio que más se relacionaron con tabaco, pues obviamente son estas: la enfermedad vascular periférica, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el ictus cerebral, la hipertensión arterial sistémica y renovascular. ¿Listo? Dentro de esta metilsantina, como la nicotina, ¿sí?, y el monóxido de carbono que puede liberar este humo, ¿cierto? Mire que está compuesto por sustancias que pueden generar arritmias, ¿sí? Entonces ustedes ven que de pronto sus pacientes que usan tabaco pueden presentar palpitaciones de pronto, ¿sí? Entonces habría que descartar pues arritmias, o puede desencadenar estas sístoles ventriculares, o estas sístoles o contracciones auriculares prematuras, ¿sí? Fibrilación auricular, ¿no? Y puede inducir arteriosclerosis, entendiendo que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación del endotelio, ¿cierto? Y esa inflamación causada en el caso del tabaco por todas las reacciones dadas por el cuerpo, inmunológicas o de diferentes formas, por la exposición a todos esos irritantes que el tabaco tiene, ¿sí? Mire que también tiene un efecto sobre nuestro sistema hematológico protrombótico, ¿no? Entonces mire que puede haber activación del tromboxano y la trombina, puede notarse mayor hiperviscosidad, ¿sí?, como consecuencia de macrocitosis en los pacientes con tabaquismo, poliglobulia secundaria en el caso, por ejemplo, de daño pulmonar, y leucocitosis, que también existe en estos casos. Entonces hay una hiperviscosidad, un aumento de todas estas líneas sanguíneas que generan esa hiperviscosidad y estados protrombóticos, ¿listo?, concomitantemente. Neoplasias, claramente, ¿no? Hay muchas sustancias carcinógenas, ¿sí?, dentro de esta sustancia del tabaco o dentro de los cigarrillos principalmente, ¿no? Tenemos ahí entonces hidrocarburos aromáticos, policíclicos, las nitrosaminas, el formaldehído, el acetaldehído, el arsénico, entre otros aditivos, ¿sí?, y elementos radiactivos. Todo eso, ¿cierto?, para generar duración del producto, conservación de este, ¿cierto?, por meses o años. Hay que aplicarle todas estas sustancias, digamos, y estas sustancias se les ha analizado un potencial carcinogénico. Causa prácticamente el 80% de los carcinomas bronquiales, el tabaco, ¿cierto? Y claramente sí está relacionado con la cantidad de cigarrillos fumados al día. Entre más IPA tenga yo, ese índice más elevado, seguramente voy a tener más probabilidad de tener un cáncer de esos. Y también está muy relacionado con las caladas. Las caladas hace referencia, muchachos, a la aspiración, ¿cierto?, que hago yo del humo hacia mis pulmones. Entonces yo puedo tener neoplasias de la cavidad oral, faringe, la laringe, el esófago, el estómago, el hígado, o sea, todo el cuerpo, ¿no? Páncreas, riñón, la vejiga y el útero. Pues, no que porque el humo no por el útero no tengo ese riesgo, no. Ahí está. La vejiga sí que es frecuente, el paciente adulto mayor con antecedente de tabaquismo, ese paciente es el típico con cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, fumador que arranca entonces ya, fumador con 80 años y que arrancó con cuadro de hematuria, descarte cáncer de vejiga, ¿cierto? También hay enfermedades gastrointestinales. Mire que esos pacientes que fuman difícilmente les va a mejorar de pronto la sintomatología de una enfermedad acidopéptica, ¿sí? Mire que esa nicotina inhibe la producción de prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas en el estómago, muchachos? ¿Qué hacen?
Montes, ¿qué hace la prostaglandina? No son las que Las aumentan la producción de moco, ¿no? Correcto, entonces las prostaglandinas aumentan la producción del moco a nivel gástrico, a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, si yo fumo, pues ese moco voy a tenerlo deficiente y más sintomatología de gastritis, seguramente voy a tener o más intolerancia a algunos alimentos, ¿cierto? Bueno, a veces también estimula el peristaltismo, entonces hay pacientes que se sientan al baño a hacer el cuerpo, a hacer deposición con un cigarrillo o fuman antes para poder tener, digamos, una deposición tranquila, ¿cierto? Entonces, también puede estar asociado a eso, ¿sí? Mire que incrementa la emesis al activar el centro vulvar y disminuye la secreción pancreática. Entonces yo puedo empezar a tener intolerancia a algunos alimentos donde tiene que ver, digamos, la liberación de enzimas pancreáticas para la absorción de ellos. Entonces, por ejemplo, podría empezar a haber tolerancia a carbohidratos, a grasas, ¿cierto? Se activa el centro regulador de la emesis o la incrementa, ¿cierto? Entonces puede haber síntomas de reflujo, ¿cierto? Náuseas, hipo, vómitos, ¿no? Entonces, estos pacientes, por mucho que ustedes den omeprazol, sucralfato, hidróxido de aluminio, alginato de sodio, ¿cierto? Los pacientes van a seguir teniendo sintomatología, entonces es un paciente que debe dejar de hacer eso para poder que le mejore. Sí, claramente para hacerle su endoscopia, pues porque el riesgo también de cáncer es alto, pero de todos modos, pues hay que advertirle que si no cesa el cigarrillo o el tabaquismo, seguramente la sintomatología va a persistir, ningún medicamento le va a ser útil. Hay úlcera gástrica en 2 a 4 veces más en esos pacientes que en un paciente que no fuma. Miren, entonces pone respuesta a los tratamientos para la enfermedad acidopéctica, ¿cierto? Y mire que induce el reflujo, ¿no? Es una relajación del esfínter esofagogástrico. Entonces, síntomas de reflujo van a haber seguramente bastantes. La parte ginecológica también está relacionada con retraso de la menarquia y adelanto de la menopausia o menopausia precoz. Puede haber infertilidad en estos casos. Más frecuente el SEA de cervix y de vulva, entonces esas niñas que uno ve fumando, le dice pobre cervix, ¿cierto? La osteopenia, la osteoporosis también interviene en el metabolismo mineral de los huesos, ¿cierto? Y puede producir o acelerar la aparición de esas enfermedades como osteopenia y osteoporosis. Enfermedades neonatales, claramente, ¿no? Está relacionada con bajo peso al nacimiento o con restricción del crecimiento intrauterino. ¿Sí? Parto prematuro, ruptura prematura de membrana, también placenta previa. ¿Ustedes saben qué es todo eso? ¿Saben qué es placenta previa, sí? Placenta previa, o sea que la placenta está adelante por el canal vaginal, o sea, en la parte de adelante, ¿sí? Y eso pues puede generar hemorragias severas en los momentos de trabajo de parto y obviamente muerte fetal, ¿cierto? También está asociada a muerte súbita, muchachos, muerte súbita. Profe, una pregunta. Sí. O sea, digamos, por lo menos todo eso que de las enfermedades neonatales es en la mujer que ya fumaba antes de quedar en embarazo o si fuma durante el embarazo. Ambas cosas, que fumó antes o si fuma durante el embarazo. ¿Sí? Pero digamos que en una paciente... una pregunta, profe. Pero digamos que en una paciente que ha fumado, digamos, desde joven y a los 28 quiere tener un hijo, ¿cierto? ¿Hay alguna manera de prevenir que pase todo esto sabiendo que ella ha sido fumadora?
Sí, previamente, pues, digamos, ahí ideal sería planificar bien el embarazo, suspender lo más antes posible el tabaquismo. Que existe riesgo, sí, pero mucho menos si yo estoy fumando también durante el embarazo. Pero sí, claro, hay que preconcepcionalmente habría que dar, pues, digamos, las recomendaciones de suspender, pues, unos buenos meses antes de quedar, digamos, en embarazo, ¿no? El tabaquismo pasivo, ¿saben qué es eso? Los pacientes que el esposo, por ejemplo, fuma o alguien de la familia fuma. Eso, entonces de pronto es el que no se mete el cigarrillo a la boca, ¿cierto? Pero resulta que pues vive con esa persona y fuma todo el tiempo encima de él. Ese es el tabaquismo pasivo. También está relacionado con múltiples enfermedades, ¿sí? Entonces los pacientes llegan diciendo que no fumaron, pero entonces uno les pregunta, ¿y alguien fumó al lado suyo? Sí, doctor, toda la familia, nada. El esposo toda la vida, la de ella. Pues ahí está el tabaquismo pasivo, también es una de las causas de muerte que pueden evitar. Se habla de la tercera causa. Este inclusive es más difícil evaluar, digamos, los efectos reales porque, pues, cuantificar exactamente qué tanto humo inhaló esa persona de esa otra persona es muy complicado, ¿cierto? O sea que, pues, saber exactamente cuánta exposición a ese humo es, digamos, aceptable es muy complicado. También definir, por ejemplo, un IPA en esos pacientes es muy complicado. No existe cómo cuantificar eso. Pues uno podría, digamos, intentar hacer una relación con lo que esa otra persona fumaba si llevaba de pronto la cuenta. E intentar mirar a ver en realidad cuál es el riesgo, pero no existe la forma de cuantificar esto. Y las enfermedades, pues básicamente las mismas, ¿no? Que es la misma exposición al humo. Y el humo es el que lleva todas las sustancias tóxicas. Entonces, muchachos, para el diagnóstico de tabaquismo, pues ideal, obvio, hacer el diagnóstico adecuado o el diagnóstico correcto. Cada paciente es diferente, toca individualizar la terapia, individualizar a cada caso, ¿cierto? Para saber cuál puede ser, digamos, más fácil para cada uno de ellos. El seguimiento de estos pacientes es indispensable, ¿cierto? No soltarlos porque ya vimos cuando hablamos de las fases de Prochaska, ¿cierto? La importancia de todos modos de estar muy atentos a la progresión, en qué fase va, de pronto si se devuelve una fase, y si ya está en fase de eliminación, ¿cierto? De cese de tabaco, pues toca hacer el seguimiento porque puede recaer, ¿no? Recolección de datos importantes de la historia clínica, no olvidar la parte biopsicosocial, muchachos, entendiendo que muchas de esas sustancias se consumen también por situaciones relacionadas con enfermedades mentales, ¿no? Trastornos ansiosos, trastornos depresivos. Y igual que en las otras problemas de dependencia, pues habría que considerar tratarlos, pues para poder lograr realmente un cese de una sustancia de estas. Tenemos varios test, por ejemplo, el test de Fager-Strom, es un test que nos ayuda a evaluar el grado de dependencia física a la nicotina, ¿cierto? Entonces, un paciente que si lo vas a ver para manejo de tabaco, entonces lo que puedes hacer es, de alguna forma, aplicarle este test y mirar a ver qué tanto grado de dependencia tiene, porque eso va a depender también, digamos, el éxito de su terapia. Y de alguna manera lograr identificar esos pacientes que van a tener dificultades, ¿cierto? El grado de motivación también. Entonces, saber si ese paciente en realidad tiene una motivación o no para el cese de ese tabaquismo.
Tenemos para ello, mire que está el cuestionario de Richmond, que hasta ahora pues no está validado en español. Ya existe pues, el cuestionario, pues uno lo encuentra en español, pero no ha sido validado pues. ¿Qué es el test de Fagerström? ¿Qué lee el test de Fagerström? Montes. Puntos. Quinta pregunta. Después de consumir el primer cigarrillo del día, ¿fuma rápidamente alguno más? Sí, 1 punto, no, 0 puntos. Y sexta pregunta. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tiene que guardar cama la mayor parte del día? Sí, 1 punto, no, 0 puntos. Entonces, mire que ya habíamos hablado que este test, digamos, establece el grado de dependencia a la nicotina, ¿cierto? Y se ha visto relacionado con el riesgo de enfermedad, especialmente cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, cuando hablamos de ese grado de dependencia, decimos que cuando hay puntajes de 0 a 3 es leve, de 4 a 6 es moderado y de 7 en adelante es un grado intenso. Entonces, útil para el inicio del manejo de estos pacientes. ¿Ok? Test de Fagerström. Y ese es el test de Richmond. Test de Richmond, ¿no? Doctora Bridget. Denos, por favor, el test de Sí. Bueno, entonces, el test de Richmond. Primera pregunta, ¿quiere dejar de fumar? No, 0 puntos, sí, 1 punto. 2, ¿con qué ganas quiere dejarlo? 0, nada, 1, poca, 2, bastante, 3, mucha. ¿Intentará dejarlo en las próximas semanas? 0, no, 1, dudoso, 2, probable, 3, sí. ¿Cree que dentro de 6 meses fumará? No fumará. 0, no, 1 dudoso, 2 probable, 3 sí. Entonces la puntuación total en la interpretación sería la motivación máxima de 7 a 10 y la motivación moderada de 4 a 6. La motivación baja menor o igual a 3. Ok, pues evaluación del grado de motivación es importante. Ese test se creó específicamente para los pacientes con tabaquismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese puntaje, usted va a evaluar su grado de motivación. Si es por debajo de 3, baja, moderada de 4 a 6 y máxima de 7 a 10. Es un paciente que seguramente va a ser más fácil y entre menos puntos tenga, pues va a ser más difícil usted convencerlo de que deje de fumar. Entonces aquí vienen nuevamente esas fases de interés de abandono de la fase de Prochaska y de incremento. Hemos hablado de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que el paciente en contemplación tiene poco interés de suspender el tabaquismo o el alcoholismo o cualquier otra sustancia, ¿cierto? Contemplación, ese paciente considera que es positivo ya dejar de fumar, ¿cierto? Y piensa dejarlo ya aquí en tiempo, pues, digamos, establecido los próximos 6 meses, pero no antes de un mes. Entonces, los próximos 6 meses
él está pensando en dejarlo, pero no antes de un mes. Preparación. Ya aquí posiblemente en los próximos 30 días él deja de fumar. Acción, ya lleva al paciente 6 meses sin fumar, ya ha dejado de fumar, ya ha hecho el cese de y mantenimiento, ya pasó los 6 meses de haber suspendido el tabaquismo. ¿Listo? Entonces usted debe evaluar en cada paciente esas fases, a ver en qué punto está. Cada una de esas fases requiere de un acompañamiento, ojo, ¿sí? Porque yo puedo estar en mantenimiento y volverme otra vez, digamos, a volver a fumar y estar entonces otra vez en contemplación, nuevamente preparación y acción. ¿Listo? Pero es lo mismo, ¿no? Dime. Sí, 6 meses. Y ya mantenimiento más de 6 meses. El paciente ya lleva 8 meses, 9 meses sin fumar, cumplió 1 año tal vez. O sea que si llega a fumar dentro de esos 6 meses, así sea solo una vez, tiene que volver a empezar. Claro, o sea que en la fase de acción tiene que volver a contemplación o preparación. ¿Listo? Ok. Entonces, nuevamente, volvemos aquí. Estos son pacientes de pronto que usted les habla de dejar estos hábitos y empiezan a cambiarle a usted la conversación. ¿Sí? O le empiezan a hablar de todo tema. Muchas veces están desinformados de los riesgos, ¿cierto? No tienen una educación o no conocen mucho del tema, pues especialmente de los efectos que pueden generar el consumo del tabaco o alguna otra sustancia. Entonces hay que empezar en estos pacientes, pues educándolos, enseñando qué riesgos existen. ¿Listo? Y para ellos, miren que son más los pros de fumar, ¿cierto?, que los contra. O sea, para ellos es más sano fumar. Es que no, doctor, es que yo debo de fumar y me enfermo, ¿cierto? No, doctor, mire que debe fumar y entonces eso, yo mantengo un maluco, me he informado más ahora que antes, ¿cierto? Entonces, el paciente entonces pues difícilmente está pensando en dejar de fumar. Es el paciente en contemplación. Entonces ya dijimos, piensa seriamente en dejar de fumar. Y seguramente pues ya usted se toma 6 meses para pensar eso. Piensa en el cambio, pero son ambivalentes en el momento de decidir dejarlo. Dudan todavía de los beneficios a largo plazo. ¿Sí? Aquí ya hay se igualan lo que son los pros y los contras, ¿cierto? Y de pronto puede que se valoren un poco más los contras de ese hábito, ¿listo? Preparación. Intenta dejar de fumar los próximos 30 días. De pronto estos han hecho ya intentos previos de dejar de fumar, ¿cierto? Ya uno nota pequeñas decisiones, ¿cierto? Acciones para intentar lograr el objetivo. De pronto consumen menos, de pronto ya no compran la cajetilla, sino que tienen que pasarse el andén por ir una cuadra por el cigarrillo, ¿sí? Entonces, están buscando alternativas de pronto para mejorar el consumo, disminuirlo, ¿sí? Aquí ya los contras están por encima de los pros en relación al hábito.
Entonces, en la acción, ya habíamos hablado, suspender el cigarrillo en los últimos 6 meses, aquí ya es una etapa de alto riesgo de recaídas, ¿cierto? Alto riesgo de recaídas. Aquí ya los contras anulan los pros del tabaquismo. Y digamos que aquí esa farmacodependencia y el hábito ya adquirido pues empiezan a dificultan de alguna manera el mantenimiento de esa decisión de suspensión. Entonces hay que estar muy pendientes, ¿no? Estar muy pendientes de estos pacientes, hacer seguimientos estrechos, ¿sí? Para que pues, porque es fácil que ellos vuelvan a recaer. Y mantenimiento, ya estos pacientes cumplieron 6 meses o más sin fumar, ¿sí? Ahora ya pues trabajan más bien para mantener su estilo de vida. Este paciente, si usted logra eso, seguramente va a tener menos riesgo de recaídas. Digamos que ya se han educado bastante bien, ya digamos el hábito se ha adquirido, ya de pronto los síntomas de abstinencia han pasado completamente, entonces el paciente deja de pensar eso, que se siente más enfermo, ¿cierto? Cuando deja de fumar, ¿cierto? Aquí ya pues obvio los pros son, los contras en relación al tabaquismo pues son mucho más importantes para ellos. Bueno, hay una medida importante o que es muy útil a la hora de usted saber si nuestro paciente está siendo adherente o no a las terapias que usted le está de pronto administrando, ya sea psicoterapia o terapia de reemplazo o algún tipo de terapia de reemplazo nicotínico, ¿cierto? O algún otro tipo de terapia antitabáquica. ¿Sí? Eso es la evaluación o la medición de los niveles de CO en aire expirado o la cooximetría. ¿Sí? También nos sirve mucho para el diagnóstico, para ver en realidad y poder correlacionar qué tanta cantidad de tabaco está usando, porque puede haber pacientes que digan o no nos digan la realidad, ¿cierto? Esto nos puede ayudar para eso. Los resultados de esa cooximetría puede variar, depende del sexo, la edad, ¿sí? Y también, mire que se puede relacionar sus niveles de acuerdo, digamos, a desarrollo de algún tipo de enfermedad con el uso del tabaco. ¿Ok? Y entonces aquí los pacientes no nos pueden engañar, es un marcador real de abstinencia. ¿Sí? ¿Cuánto ha dejado de fumar, no? ¿Cuánto ha dejado de fumar? Entonces el paciente, usted le dice mentiras. Usted puede hacer una cooximetría y definir si en realidad ese paciente le está diciendo o no, porque usted, de acuerdo a esos niveles, usted puede definir si el paciente cuántos cigarrillos está fumando. ¿Listo? Entonces, miren que uno puede hacer con ese aparatico, con esa medición, esa cooximetría, puede mirar cuántos cigarrillos está usando en realidad. ¿Sí? Doctor, es que apenas me estoy fumando 2. Resulta que usted le hace los niveles de CO2 y le da 20 ppm y eso representa un 4% de cooxihemoglobina o carboxihemoglobina, ¿cierto? Entonces resulta que usted dice, no, pero aquí esto me está midiendo 4% de niveles de carboxihemoglobina. Eso me dice que usted no está fumando, menos de 15 cigarrillos, ¿cierto? Entonces uno ahí se da cuenta de pronto le está engañando esto o no. Entonces uno puede evaluar el grado de adherencia, la terapia, el grado de abstinencia de esos pacientes. ¿Listo? ¿Listo? Muy bueno. Y así, miren.
Si tiene 20, 25 cigarrillos, le marca 30, eso equivale a un 6% de carboxiemoglobina. Por encima de 40 cigarrillos al día, marca un 9% de coximoglobina, de 50 ppm. Entonces, es una herramienta útil, realmente pues no es tan frecuente encontrarlo en los consultorios, pero si tú te dedicas a, digamos, una consulta de cese de tabaco, pues esto podría ser una herramienta interesante, ¿sí? Para poder, digamos, hacer un seguimiento de tus pacientes. Entonces, se puede aplicar diferentes intervenciones en relación al tratamiento. Siempre hacer intervención mínima, muchachos, eso es algo de psicoterapia, ¿sí? Dar educación, dar consejería, ¿cierto? A sus pacientes. Puede existir entonces también la terapia de sustitutiva de nicotina, el bupropión y la vareniclina, que serían como los tratamientos más frecuentes para intentar el paciente cese su tabaquismo. Entonces, voy y le repito, aquí la intervención mínima hace referencia al consejo médico, ¿cierto? Entregar documentación escrita, ¿sí? De pronto apoyos a través de páginas en relación al tabaquismo, ¿cierto? Las mismas páginas del ministerio, algo de información que le pueden ofrecer a sus pacientes, ¿listo? El apoyo psicológico, siempre, ¿no? Si ya inició usted una terapia de cese de tabaquismo, siempre debe ir, digamos, apoyado de psicología. Y los seguimientos son muy importantes, no, digamos, una consulta, pues, y ya le mando la terapia de reemplazo nicotínico y usted cree que eso va a ser suficiente, pues no va a pasar así. Entonces, el seguimiento es básico en estos pacientes, ¿ok? Entonces, cuando hacemos referencia a intervención mínima, digamos que siempre intentar hacer influencia de ese paciente, especialmente si está en la fase de precontemplación y contemplación, ¿sí? Siempre hay que influenciar al paciente en cada fase, pero así el paciente no quiera, digamos, o los pros sean más que los contras en relación al cese, usted debe siempre ofrecer, digamos, ese consejo, esa educación a su paciente para que él, digamos, vaya trabajando en su cabeza, en realidad en algún momento pueda, digamos, cambiar el hábito. Entonces, y así, miren, para precontemplación a contemplación, usted debe influenciar a ese paciente y para moverse a las otras fases también. Entonces, existen unas 5 R's que son las que yo pudiera aplicar siempre a la hora de tener un paciente de estos que está enfrente mío. Entonces está la R de relevancia, R de riesgo, R de recompensa, R de retos, R de repetición. Entonces, tal vez si tú aplicas esta intervención mínima en cada paciente, cada vez que vaya a su consultorio, ¿cierto? Es posible que usted pueda cambiarle su pensamiento. Entonces, darle relevancia al problema, aumentando la conciencia del paciente del por qué debe dejar de fumar. Siempre hacer eso es importante, dar relevancia al por qué debe dejar de fumar, ¿sí? Hacerle referencia a los riesgos, ¿cierto? En relación al uso del tabaco en este caso, ¿sí? Recompensa, ¿sí? Cuestiona al paciente para que identifique los beneficios de dejar el cigarrillo. Entonces, siempre también recalcarle qué recompensa tiene usted si logra dejar o si logra el cese del tabaco. Retos, ¿sí? Identificar usted y hacer que el paciente identifique también, digamos, qué barreras hay para poder, digamos, hacer el cese del tabaquismo adecuadamente, ¿sí? Barreras, esos retos, ¿qué retos usted tiene se le están poniendo a su camino para poder, digamos, evitar o suspender el tabaquismo, ¿sí?
Y la R de repetición es emplear estrategias en cada ocasión, cada vez que usted encuentre con él, en ese paciente que tiene un test de Richmond, tal vez muy bajo, ¿sí? Emplear estrategias para que ese paciente de repetición, recalcar, ¿cierto? Para que ese paciente, digamos, cambie su pensamiento y inicie esa fase de contemplación, ¿cierto? Listo, entonces también tenemos estas 5 As que también hacen parte del coach para estos pacientes, ¿cierto? Entonces, más o menos parecido, ¿cierto? También se hace la intervención mínima a través de estas 5 As. Entonces, A de averigüe, ¿sí? Sobre el uso de tabaco. Ax, o sea, pregunte sobre el uso de tabaco. Entonces hay que identificar y documentar el estado del fumador, en qué punto usted lo encuentra, si está motivado, qué tanta dependencia tiene y en qué fase de prochasca tal vez está. Ahí es donde usted va a hacer esa averiguación. Aconseje que lo deje, ¿cierto? Aconseje que lo deje, eso es el advice, advierta. Hágalo de manera clara, enfática y personalizada. ¿Sí? Luego aparece analizar los deseos para hacer intento de dejar de fumar. Access. Incentiva al paciente a elegir una fecha. ¿Sí? Debe empezar a ponerle fechas a eso, porque si no el paciente, pues, obviamente va a prolongar el cese. ¿Listo? Idealmente que sean los siguientes 30 días. ¿Sí? Assist o ayude en el intento de dejar. Use consejos, apoyo y farmacoterapia. Aquí ya toca que mirar si con la farmacoterapia nuestro paciente se puede ayudar. ¿Sí? Y acuerde, próxima cita. Arrange follow-up, ¿sí? Organizar una cita próxima, un appointment, una follow-up, un seguimiento para él. Programe citas lo más corto posible en los primeros meses, ¿cierto? Entonces, aquí habla de programar citas de control los 8 días siguientes a la fecha de la suspensión. ¿Sí? Entonces, son técnicas de intervención mínima que nos ayudan a la hora de tener nuestro paciente enfrente y aplicar en cada una de las consultas o en la primera consulta o pues en cualquier momento de ella. ¿Listo? Dentro de la terapia farmacológica, muchachos, tenemos varias terapias que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos esta que es la terapia de reemplazo nicotínico, donde tenemos diferentes presentaciones de estos fármacos, ¿sí? Hay de acción prolongada, de acción corta. Miren que de acción prolongada están unos parches y de acción corta tenemos chicle, aerosoles nasales, inhaladores, tabletas, ¿sí? Diferentes presentaciones alternativas. Están los antidepresivos como el bupropion, ¿sí? Que es como de los que más se usan para el cese de tabaco. Digamos que la nortriptilina también, recuerden que son antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Sin embargo no está aprobada para la cesación de tabaquismo, y la clonidina, que se usa mucho en pacientes para abstinencia, ¿sí? De cualquier tipo de tabaquismo, pues también se está usando, o se usa hace mucho rato. Está el taltrato de vareniclina, que también ha adquirido gran fuerza, y algunas vacunas que están en fases experimentales. Hasta ahora pues no hay ninguna así claramente, y el rimonabant, que también es un medicamento que ha cogido fuerza en los últimos años. Entonces, dentro de la terapia de reemplazo nicotínico, muchachos, pues aquí, pues, ¿qué buscamos nosotros? Pues reemplazar esa nicotina, ¿cierto? Y que el paciente no sienta tanta necesidad de llevar su cigarrillo a la boca. Entonces, lo que hacemos es reemplazar ese efecto nicotínico sobre nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Hay diferentes presentaciones: chicles, parches, comprimidos, ¿sí? Entonces, básicamente,
la cantidad suficiente para evitar esa abstinencia, especialmente por nicotina, está entre 5 a 15, ¿sí? Y nanogramos por decilitro, e intentar no pasar dosis de 30 a 35 nanogramos por decilitro. ¿Listo? ¿En qué momento yo puedo decidir por iniciar una terapia de reemplazo nicotínico? Fumadores de 20 o más cigarrillos, ¿cierto? Estamos hablando de una cajetilla diaria aproximadamente. Primer cigarrillo 30 minutos antes de levantarse, ¿sí? Prácticamente se acuesta, perdón, después de levantarse, ¿no? Se fuma su primer cigarrillo. 30 minutos después de levantarse, antes, y pues, o sea, 30 minutos, no han pasado 30 minutos y el paciente ya está buscando cigarrillo. Intentos previos de deshabituación por síndrome de abstinencia, o sea que usted lo ha intentado antes sin ningún tipo de farmacoterapia y el paciente pues presenta abstinencia y pues vuelve a su consumo. Y con test de Fagerström con puntajes por encima de 7 o igual a 7, donde pues claramente hay una dependencia importante del uso de nicotina. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas terapias de reemplazo nicotínico, donde encontramos la dosis de parches, de chicles de nicotina y de comprimidos. Entonces tenemos parches que duran desde 16 horas a 24 horas, ¿cierto? Miren cómo se usa estos parches. Entonces usted arranca esas primeras 4 semanas con parches de 15 miligramos, luego pasa a 2 semanas con 10 miligramos y luego a 2 semanas con 5 miligramos. Normalmente estas terapias duran entre 2 a 3 meses. ¿Listo? Pero hay que ir disminuyendo gradualmente. No podemos dejar al paciente toda la vida con esos parches, con esos chicles, ¿cierto? Y los comprimidos, pensando que son extremadamente costosos, ¿cierto? Entonces, difícilmente, por ejemplo, a pesar de que es un problema de salud pública, difícilmente las EPS, digamos, nos cubren estas alternativas. Tenemos parches que duran más tiempo, 24 horas, igual se hace la misma protocolo, 4 semanas de 21, 2 semanas de 14 y 2 semanas de 7. Como pueden ver, el miligramaje es mayor, por eso pues su duración es más amplia. Están los chicles de nicotina, vienen disponibles de 2 a 4 y 4 miligramos, ¿cierto? Digamos que se puede arrancar a dosis bajas, 2 miligramos inicialmente, ¿cierto? En esos pacientes que tienen alta dependencia, especialmente pues, si usted le ha aplicado el test de Fagerström y está por encima de 7, ¿sí? Y si hay fallos de pronto con el de 2 miligramos, empezar con el de 4, ¿listo? Y digamos dosificando, ¿sí? Puede ser dando así un chicle cada hora o cada hora y media mientras, digamos, el paciente está despierto, pero intentar no pasar de 30 chicles al día de 2 miligramos ni de 20 chicles de 4 miligramos, porque puede ser dosis pues muy tóxica y difícilmente vamos a poder destetar a estos pacientes si pasamos de esa dosis. Obviamente tratar de disminuir siempre así use cualquier tipo de terapia pues, de reemplazo nicotínico entre 2 a 3 meses. Están los comprimidos de nicotina y hay disponibles de 1 miligramo. Esos comprimidos, digamos, equivalen a lo de chicles a 2 miligramos. Esos de 1 miligramo equivalen a 2 miligramos en uno de los chicles. También probar pautas de dosificación. Por ejemplo, un comprimido cada 1 o 2 horas, ¿cierto? Más o menos la dosis habitual de estos chicles está entre 8 a 12 por día. Y no pasar de 25 comprimidos diarios. También se recomienda disminuir gradualmente. Entonces, son terapias que se pueden utilizar, pero son bastante costosas. Entonces, y también hay que intentar retirar gradualmente, ¿cierto? Y ajustar de acuerdo, pues, a la cantidad de dependencia de nicotina. Entonces, aquí también está este tipo de protocolo, como es la reducción hasta dejarlo. Se llama así, reducción hasta dejarlo.
Entonces va a depender también de la cantidad de cigarrillos que el paciente consuma por día. Por ejemplo, si consume 10, pues arranca de pronto desde el día R, que se empieza a reducir, hasta el día 50, ¿sí? Arranca con 5 cigarrillos, más 1 a 3 chicles de 2 miligramos. O sea que usted no le quita totalmente el cigarrillo, sino que usted se lo va disminuyendo gradualmente, se lo va reemplazando a través de chicles. Entonces ya llega el día 50, ya usted ahí le quita los cigarrillos y le aumenta la dosis de los chicles, de 4 a 6 chicles de 2 miligramos, ¿cierto? Y después, obviamente, empieza usted a reducirle la dosis de la nicotina. Un chicle de 2 miligramos por 10 a 12 días. Y así va a depender de la cantidad de cigarrillos, ¿cierto? Entonces, si ustedes notan, generalmente se reduce a la mitad de los cigarrillos que estaba usando y le adiciona la nicotina con los chicles. Y así gradualmente hasta el día 50 le reduce totalmente los cigarrillos y le ajusta casi que al doble los chicles, ¿cierto? Y luego lo reduce después, ¿listo? Para empezar a disminuir la dosis de la nicotina también. Entonces, cada uno de estos terapias, especialmente las presentaciones como de la nicotina, puede tener pues, acciones diferentes dentro del organismo. Miren que la concentración puede variar, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, el cigarrillo tiene unos picos importantes de nicotina, ¿cierto? Y luego tiene un descenso rápido de nicotina, lo que hace que el paciente quiera rápidamente consumir otro cigarrillo. Con estas terapias, mire que los chicles, por ejemplo, tienen un pico lento, ¿sí? A veces ahí es donde uno dice, bueno, donde encuentra muchos pacientes que dicen que no sienten nada, ¿no? Que no sienten lo mismo cuando usan esa terapia de reemplazo nicotínico. Pues porque no hacen el pico de placer placentero que de pronto tienen con el cigarrillo, ¿sí? Miren, casi con ninguno de estas alternativas terapéuticas. Pero mire que con las horas, ¿cierto? Los minutos, se mantiene, ¿cierto? La concentración. Entonces eso hace que ellos no tengan necesidad de estar buscando también un cigarrillo, ¿cierto? Mire que lo mantiene más arribita que inclusive que con el tabaco pues puro, ¿sí? Mire, con el spray, por ejemplo, también, este sí pues mantiene menos concentraciones. Sí, el pase transdérmico, mire que va aumentándolo gradualmente un poco más lento. Entonces, si ustedes ven aquí los chicles y tal vez los comprimidos sean un poquito más efectivos que el spray nasal y de pronto inicialmente también el pase más efectivo que el pase transdérmico. Entonces, va a depender mucho también de esa disponibilidad o esa biodisponibilidad del fármaco o esa concentración de cafeína que logremos con la terapia de reemplazo nicotínico. Entonces, ¿qué hago yo, muchachos? Recuerden, cuando uno fuma y se libera esa nicotina, ¿cierto? Pues se estimulan unos centros dopaminérgicos, ¿cierto? Y pues obvio estimulan la producción de dopamina. Eso genera una sensación de placer, ¿no? Una sensación de placer, ¿sí? Entonces, eso es lo que finalmente genera la adicción a estas sustancias. Entonces, yo con la terapia de reemplazo nicotínico, lo que hago es reemplazar ese efecto que se produce en esos centros dopaminérgicos, especialmente en el núcleo accumbens, ¿sí? Entonces, con esa terapia lo que yo hago ahí es disminuir, dar un efecto similar, ¿cierto? Por otra vía, especialmente noradrenérgica, y producir un estímulo parecido, no tan fuerte como podría ser, como ya vimos, el que se da con el pico del uso de tabaco,
no sea así tan intenso, entonces gradualmente usted empieza a lograr reducir esa dosis. Tenemos ahora el bupropio. El bupropio, si ustedes se recuerdan, es un antidepresivo, ¿sí? Sin embargo, en relación al cese de tabaco no se conoce el efecto exacto de ese mecanismo. Digamos que el bupropión tiene diferentes mecanismos, ¿cierto?, de acción dentro de nuestro sistema nervioso central, para lo cual pues nosotros trabajamos con él para la depresión, para las ansiedades también, ¿cierto? Y entonces pues esa combinación de efectos seguro ha visto un mecanismo o se ha visto una mejora importante a través de esos mecanismos de acción para el manejo de tabaco, ¿cierto? Se presume que existe mediación dopaminérgica y bloqueo de algunos receptores nicotínicos de anticolinérgicos, ¿cierto? O colinérgicos, perdón. Y digamos que también es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Entonces mantiene la dopamina a buenos niveles, igual que la serotonina. Entonces seguramente la necesidad de estar generando esos picos de dopamina con el uso del tabaquismo, pues no va a ser tan potente. La dosis diaria para uso de esto es de 300 miligramos días. El problema de esto es que está contraindicado, por ejemplo, en pacientes con problemas de epilepsia. ¿Listo? Con problemas de epilepsia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, es que pensé que, como te quedaste callado, pensé que se me había ido el internet. Ah, no. Listo. El tartrato de vareniclina. Entonces, el tartrato de vareniclina, pues, miren, si ustedes ven aquí, pues existen unos receptores de nicotina, ¿cierto? Aquí se ven dibujados también el cuerpo de la neurona con esa capacidad dopaminérgica, ¿sí? Entonces, miren que, pues, cuando se libera esa dopamina, digamos, a nivel de a nivel de esas fibras, ¿cierto? Del núcleo accumbens, eh, esos receptores, digamos, reciben esa dopamina y se genera el estímulo, esa nicotina, que uno fumó y se genera el estímulo de producción de dopamina de manera importante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo a través de esta vareniclina? Bloquear esos receptores de nicotina en esa neurona con receptores nicotínicos, ¿cierto? Entonces, un bloqueador bloquea ese receptor, no deja que se pegue la cafeína, la nicotina en mucha proporción, puede que deje algunos libres, ¿sí? Pero así gradualmente se puede ir, digamos, reduciendo la necesidad de ese paciente de estar usando el tabaco, ¿cierto? Entonces se libera acetilcolina, sí, o dopamina, de una manera más controlada, por disminución de la estimulación de esos receptores nicotínicos, ¿sí? Es el tartrato de vareniclina. ¿Sí? Tiene una acción de competencia sobre esos receptores nicotínicos a nivel de la membrana dopaminérgica, en el núcleo accumbens, ¿cierto? Entonces se libera dopamina, pero de manera un poco más gradual.
Bueno, entonces, entender que la tratato de vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, parcial, ya le dije, no obstruye todos, no compite con todos, deja algunos libres, entonces se da parcialmente ese estímulo, ¿cierto? Esos receptores alfa y beta de acetilcolina. Entonces tiene una acción agonista, ¿sí? Estimula de todos modos receptores, dando lugar a un aumento de niveles de dopamina a nivel mesolímbico que contrarresta los descensos, pues, de esos niveles muy severos, ¿sí? Usted está acostumbrado a niveles altos de dopamina, pues, imagínense, si yo lo bloqueo inmediatamente, pues voy a tener un bajón de ese paciente intenso que lo va a hacer nuevamente consumir. Este tratato de vareniclina, pues, se une, lo estimula parcialmente, ¿sí? Otro lo deja libres, pero entonces no se cesa completamente la producción de la dopamina, ¿cierto? Intentando así de alguna manera ir gradualmente disminuyendo la necesidad de su consumo. Pero también tiene acción antagonista, bloqueando entonces los receptores a través de competencia, ¿sí? De estos receptores nicotínicos, ¿cierto? Entonces evita esa acción, digamos, exagerada de ese estímulo nicotínico. Y está el rimonabant, ¿sí? También ya ahora último ha cogido mucha fuerza, sin embargo, pues siguen estudios preliminares. Es un antagonista de los receptores cannabinoides CB1, ¿sí? Estos receptores ha visto que controla el incremento de peso, ¿cierto? Y tiene, digamos, efecto esperado dada por la acción hipotalámica por exigen en los agonistas CB1. Entonces, también se ha visto, digamos, que ese efecto antagonista genera una disminución, ¿cierto?, sobre estos núcleos dopaminérgicos de la producción de, digamos, de ese estímulo y disminuyendo entonces la necesidad de ese consumo de nicotina. ¿Listo? El rimonabant. Las vacunas, eso está en investigación, fase 2-3. ¿Sí? Entonces se habla de anticuerpo antinicotina. Entonces, pues, inhibe la unión también de esa nicotina a los receptores de nicotina en los receptores dopaminérgicos, ¿cierto? Entonces, la nicotina en ese caso de las vacunas, pues sigue circulando en sangre hasta que sea metabolizada y eliminada. Tenemos aquí estas vacunas, el TAN, el Nilvax, el Nilcotin, eso todavía puede estar en investigación, no ha salido. Entonces, en el tratamiento, ideas claves aquí. A los fumadores de 10 o más cigarrillos al día se les debe animar a utilizar la terapia de reemplazo nicotínico del bupropión. Esto es un buen nivel de evidencia. ¿Listo? Digamos que, a pesar de que yo les dije que habían de pronto presentaciones un poco mejores que la otra, mire que no existe una recomendación, digamos, para recomendar una de ellas específicamente, ¿sí? Especialmente sobre utilizar más parches o utilizar, digamos, utilizar más chicles que digamos, que comprimidos. O sea, no hay una base científica para utilizar una de estas mejor que otras, ¿cierto? Tampoco se puede hacer una recomendación específica en que el bupropión sea mejor que la terapia de reemplazo nicotínico. A veces inclusive habría que utilizar juntas, ¿cierto? Entonces, digamos que a no ser que esté contraindicado, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, el bupropión pues no iría, ¿cierto? No iría. Ahí en ese caso sí ya la terapia de reemplazo nicotínico sería como la más importante en ese paciente. Y yo podría intentar también hacer combinaciones de terapias, terapia de reemplazo nicotínico y el bupropión, por ejemplo, si el paciente no tiene una epilepsia o el síndrome convulsivo. Y la vareniclina, que pues ya hoy en día pues, se comercializa mucho más, se empezó desde hace rato en España, mire, en el 2007,
¿cierto? Y por la FDA también en ese tiempo, también más o menos en 2006, 2007 se autorizó el uso de la vareniclina. Y ahora que ya estudios más claros del rimonabant, ¿sí? Que es como un biológico, que también está viniendo a mejorar esas intervenciones. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, esos tratamientos, por ejemplo, si nos llegan a una consulta general, ¿los podemos empezar o tenemos que pedir algún permiso como algún medicamento especial? Pues, por ejemplo, bupropion no tiene problema. Bupropion hace parte de los medicamentos PBS, en este momento que todavía estamos con las EPS, pues, y las IPS, contamos con él como antidepresivo dentro de nuestro arsenal, ¿sí? La terapia de reemplazo nicotínico ya más compleja, habría que solicitarlo a través de MIPRES, es un formato que utilizamos para medicamentos o terapias que no están dentro del plan de beneficio de salud, ¿sí? O de manera particular, igual que la vareniclina. Vale, profe, gracias. Ese tipo de terapias dentro del dentro de nuestro sistema de salud es muy difícil implementar, ¿no? Porque si ustedes ven, requiere de diferentes intervenciones, ¿cierto? De un tiempo específico para lograr usted encontrar una alternativa adecuada para ese paciente. Entonces, no existen tampoco programas para hacerse de tabaquismo claros por parte del ministerio, ¿no? A pesar de que es un problema de salud pública, dentro de las EPS que yo he trabajado, por ejemplo, uno no encuentra un programa de tabaquismo o para hacerse de tabaquismo, así como encuentra para hipertensión, para diabetes, ¿cierto? Uno no encuentra ese programa en una EPS, o por lo menos no instaurado. Sí, puede que lo diga el papel, pero no lo emplean. ¿Listo? Pero muchas veces estos problemas se solucionan también a través de consultas particulares. ¿Listo? ¿Preguntas? No, doctor. Ok. Entonces, 5 minutos de receso y volvemos. ¿Listo?